como soy viejo y no tengo miedo al despido, lo cuenta. ¿Cuál dirías tú que es el ADN de Ferrero? Es una organización que define las reglas de la competición y por esto compite mejor. Hasta hace poco, muy poca gente identificaba nuestras marcas con Ferrero. Aislamos el trabajo en las marcas. Una propuesta tiene que nacer desnuda. Ha sido una ventaja porque nos ha dado libertad para podernos equivocar. Hoy en día es mucho más difícil construir una marca porque hemos perdido lo que es sentido común. La marca de Ferrero sí tiene 20 patentes. Replicar un Ferrero Rocher es algo tan imposible que fuimos la primera empresa europea a ganar un pleito en China por una imitación. Cuando llegan a decirte gracias por existir, este es un valor que no tiene precio. Franco Martino es el director de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de Ferrero Iberia, compañía en la que inició su carrera hace más de 35 años. Ha participado en la construcción de marcas como Nutella, Kinder o Ferrero Rocher y ha velado por cuidar y conservar lo que las hace únicas. Entra a formar parte de The Big Brand Club para hablar del poder del largo plazo y del arte de construir marcas que se hacen querer. Aquí, en este espacio es habitual que la gente que viene lleve trayectorias largas, 1 década, 2 décadas, pero tu caso me parece especialmente espectacular. Soy especialmente mayor. Es una manera menos bonita de básicamente decirlo. No, pero no tanto por la edad, ¿no? Sino por la carrera que has hecho dentro de una misma compañía, que prácticamente la totalidad de tu carrera ha pasado dentro de Ferrero. ¿Qué tiene Ferrero para que haya conseguido, no sé si retenerte, pero como poco fidelizarte para que hagas toda la carrera ahí? Ha sido, como siempre, un mix de cosas que te van pasando sin que tú necesariamente la quieras o la determines. Por un lado, para mí hay un tema que es generacional y de valores a los cuales he sido educado como individuo. Es decir, para mí la lealtad, el sentimiento de pertenencia es un valor importante. Como individuo, en mi vida privada y en mi vida profesional. Por otro lado, yo me lo he pasado muy bien. Realmente he disfrutado con mi trabajo, teniendo la suerte de haber podido en 4 décadas, porque ya he celebrado las 4 décadas de profesión, haber sido partícipe de cambios epocales a nivel social y inevitablemente a nivel de trabajo. ¿Cuáles serían los principales cambios que ha vivido? Mira, yo empecé a trabajar en la era analógica, es decir, cuando empecé a trabajar el PC no existía como concepto llevado al mundo del trabajo, con lo cual tenemos que imaginar casi una época, yo qué sé, del Pleistoceno, si queremos compararlo. Carpetas y cartón pluma. Bueno, carpeta de cartón pluma, pero seguramente un espacio donde el diálogo y la posibilidad de poder hablar de tus ideas, de tu manera de ver las cosas, con todos los límites que la edad, yo era muy joven, evidentemente te determinan, era algo que hizo posible luego la evolución hacia donde hoy estamos. Yo siempre digo que el presente se construye en el pasado, ¿no? Y evidentemente todos contribuimos a ellos. Y yo me he quedado en la misma empresa porque hice muchas cosas que han permitido evolucionar. Yo entré en Ferrero, que era una empresa ya relevante, pero básicamente con una identidad italiana, europea. Hoy es la tercera entidad mundial de su sector, será la segunda en poco tiempo si la evolución que llevamos siguiera siendo de la misma dimensión y del mismo signo. Es una empresa planetaria y sobre todo es una empresa que tiene un portfolio de love brands y esto es un hecho bastante único o digamos bastante raro. Yo me siento parte de esta historia, de esta aventura y repito, cuando tienes pasión por lo que haces y cuando eres partícipe, y yo reconozco que mi empresa, con respecto a muchas otras, es una empresa donde el error, la posibilidad de equivocarte, era parte del bagaje que tenías que adquirir. Y esto para mí es un valor
indiscutible, raro, y si lo encuentras, yo estoy dispuesto a quedarme y asistir Sí, a pero lo al que hará final, en el futuro. con tanta evolución del contexto y de la propia compañía, entiendo que también has ido haciendo distintas funciones, ¿no? Sí. Que aunque esté en la misma empresa, sí que ha habido una evolución, Sí. sí que ha habido cambios de responsabilidad, incluso de foco. Evidentemente, yo empecé trabajando en marketing, pero en lo que era marketing estratégico, porque empecé trabajando en lo que era, a la época, la sede del grupo, y directamente en el equipo, siendo la última rueda del carro, evidentemente, del alma mater de Ferrero, que era un señor ya fallecido en el 2015, que es la persona que creó todas las marcas icónicas que hoy existen en Ferrero. Una persona con tratos de objetiva genialidad, una persona con una formación académica limitada, ma con una vocación y un talento sociológico brutal. Una persona realmente capaz de imaginar el futuro anticipándose de décadas a lo que luego pasó y ocurrió. Y entendí que este tipo de capacidad no es tan rara, pero sí que te impone una disciplina, y la disciplina, o digamos, la esencia de esta disciplina es la curiosidad. La curiosidad para la observación y para entender por qué la gente se comporta como se comporta, o por qué hay cosas que llegan y cosas que llegan menos. Desde esta primera experiencia fui luego evidentemente formándose más en el marketing, digamos, clásico como lo conocemos, teniendo también rol en la parte comercial, para luego desarrollar una carrera en comunicación. Estuve para 10 años trabajando en un proyecto, para mí, de los más bonitos, que era un proyecto finalizado a recuperar eficacia en la publicidad en la época en la cual había el switch entre publicidad off y publicidad on, con lo cual la llegada del mundo digital, de las redes sociales, de esta evolución casi antropológica, ¿no? de la comunicación. Y yo estuve trabajando y liderando lo que se llamaba un equipo de alto rendimiento. Y luego te preguntaré porque me parece fascinante esa historia. Y esta fue, digamos, la parte más enriquecedora de mi carrera, porque me topé con muchas disciplinas que normalmente una persona que trabaja en marketing o comunicación toca muy poco, o si la toca de una forma superficial. Y luego, desde ahí, me fui a una experiencia de gestión de todas las relaciones con las agencias creativas, las agencias de medios a nivel continental, con lo cual tienes que gobernar, tienes que coordinar un ecosistema complejo, con aportaciones culturales muy dispares. Hablar con una agencia creativa holandesa es muy diferente que hablar con una agencia creativa española, y hablar con el mundo anglosajón a nivel de conceptualidad de marketing es algo muy distinto si lo haces en los países latinos. Y como última etapa, que es la actual, me dedico ya de jubilado, prejubilado, a comunicación corporativa, y soy un poco la cara visible de la empresa porque me dedico a la gestión de las relaciones institucionales. Y a decir sí a cosas como esta, ¿no? A prestarte a estas cosas. Son las cosas que me mantienen vivo porque disfruto con ellas. Oye, Ferrero es la primera marca de, vamos a decir, alimentación de gran consumo, con muchas comillas, que pasa por aquí. Sí. Y generalmente las marcas de gran consumo, digamos que priorizan otras cosas, ya sea las tendencias de mercado, de consumo, o ¿no? el estar en boca de los consumidores, muchas veces antes que el propio ADN de la marca, ¿no? Es como, oye, eso queda en un segundo plano. Yo creo que Ferrero no es un ejemplo de esto. ¿Cuál dirías tú que es el ADN de Ferrero? Mira, si entras en nuestra web corporativa te lo definen de forma perfecta, pero yo te digo lo que es para mí el ADN de Ferrero. Ferrero es una organización humana. No la defino como empresa porque una empresa es algo diferente de lo que es Ferrero. Es una organización humana, de talento humano, que define las reglas de la competición.
y por esto compite mejor. ¿Esto qué significa? Significa tener capacidad de visión, y esto la tienen mucho, pero tener suficiente creatividad y disciplina para que esta visión acabe definiendo el estándar donde tú compites. Y si la definición es tuya, tu ventaja competitiva es real. Para mí esto es el ADN real de Ferrero y es lo que ya como transmisor de cierta cultura interna me esfuerzo para que sobre todo los jóvenes interioricen, porque no es algo que se enseñe, ni a nivel académico, ni en muchas empresas. Es decir, cuando trabajas en marketing, ¿qué haces? Ves cuáles son los drivers que dominan un mercado, lo identificas y trabajas en productos o en servicios que puedan amoldarse a esta exigencia existente. Eso te da capacidad de competición, pero compites con todo lo demás. Y con lo cual, ¿quién ganará? Posiblemente lo que tiene más brazo financiero, posiblemente lo que es más eficaz por razones no necesariamente de talento. Y quizás gana una vez, pero es muy difícil mantenerse. Sí, evidentemente, ganarás o perderás, pero con la sensación de que nunca sabes bien por qué has ganado y por qué has perdido. En mi empresa las cosas son bastante diferentes. Nosotros cuando definimos o intentamos visualizar un producto, nunca tenemos una referencia preexistente. Y esto en la industria de alimentación quizás sea menos evidente que en otro sector, pero tú imagina, yo qué sé, si vamos al sector de productos tecnológicos, es evidente que los equipos que trabajan en innovación no tienen una previsualización de un producto. Tienen un concepto al cual llegar. Y desde ahí tú tienes un proceso que puede ser muy disciplinado o menos disciplinado. Esto depende un poco de la característica de la organización en la cual trabajas. Pero, de hecho, lo que estás haciendo, estás definiendo algo que va a crear una necesidad. Probablemente existente, pero que no habíamos tratado, con lo cual no sabíamos que existía, y es un proceso en las empresas tecnológicas bastante normal. Nosotros tenemos internamente un proceso parecido en una industria clásica y tradicional. Has hablado varias veces de las Love Brands, ¿no? de que Ferrero, uno de los aspectos particulares son que tiene un portfolio de Love Brands. Me consta que has participado en la construcción de varias. ¿Cuáles crees tú que son las claves para conseguir que una marca llegue a ser una Love Brand? Una Love Brand, para ser tal, tiene que ser relevante para la gente como individuo y para la gente como ser social. Tiene que tener claro que debe hablar y con la misma fuerza e intensidad a las dos dimensiones del individuo. Cuando trabajas en la construcción de una brand, tienes que incorporar necesariamente, a mi juicio, algunas lecciones de la sociología. Es decir, Zygmunt Bauman, que ha sido el sociólogo más relevante del siglo XX, definía para mí algo que es clave a la hora de trabajar en la construcción de una equity de un brand. Es que la emoción guía la razón. Las Love Brands son aquellas marcas que han sabido transmitir emoción y valor emocional a la gente a la cual han hablado. Te hago un ejemplo, dos ejemplos de Love Brand de nuestra casa. La primera es Nutella. Nutella es sumamente conocida a nivel planetario. De hecho, es uno de los productos de alimentación industrial más vendido en el planeta, si no el más vendido en el planeta. Nutella, ¿qué es? Es un producto muy bueno, sí, pues. Objetivamente lo es porque gusta a mucha gente.
Pero realmente lo que Nutella transmite, ha querido transmitir en todo lo que hemos hecho en comunicación, en trabajo de construcción de marca, es que es una ventana de efímera felicidad en la vida de cada uno que es sumamente complicada. Es este momento de desconexión feliz, de esta autoindulgencia casi, no sé cómo decirte, imperativa. Es mi momento, pero este momento tienes un compañero, que es Nutella. Este es un valor que no tiene precio. Es un valor brutal. Cuando estás nervioso, te comes un poco de Nutella. Cuando estás deprimido, tienes... gracias por existir. Cuando llegan a decirte gracias por existir, significa que este valor. Has dado por hecho que el producto es bueno, me parece fundamental. O sea, si el Nutella realmente no estuviera rico y no gustara a la gente, no podrías construir toda esa parte más emocional. Evidentemente, pero eso en Ferrero lo damos por... es decir, no, lo damos por hecho en el sentido que en el Ferrero el proceso de elaboración técnica de un producto es un proceso sumamente complicado. Te hago el ejemplo de Ferrero Rocher, que es otra marca conocida, otra low brand. Rocher se lanza en el 1982, pero se empieza 10 años antes a construir el producto con mejoras continuas. En alimentación, el ciclo de creación de un producto puede ser de año, año y medio. Nadie se toma 10 años con todo lo que conlleva, 10 años de investigación para afinar un producto, pero esto es parte de nuestra cultura. Bueno, que mucha gente no lo tiene en cuenta, ¿no? Que todo el mundo quiere tener una love brand, todo el mundo quiere tener una marca que toque lo emocional y que construya comunidad alrededor, y obvian lo que para mí son las dos piedras iniciales fundamentales, que es el producto y la sostenibilidad del negocio. O sea, sin esas dos piedras no puedes construir nada encima. No, tienes absolutamente razón, y si me permites, quizá profundizar en esto es importante para la gente que nos escucha. El nivel de investigación y de innovación tecnológica que hay detrás de nuestros productos a veces sorprende. Te hago el ejemplo de Rocher. Cuando se trabajó en Rocher no existía la tecnología para poder coser un barquillo de forma esférica. Con lo cual entramos en contacto con dos empresas de engineering, una americana, de la más relevante a nivel mundial y la más relevante de Europa, que a los 6 meses de tener el encargo decidieron dejarlo porque... no, misión imposible. Con la tecnología actual esto no va a ser posible. Internamente desarrollamos la tecnología. Esto hace la diferencia. El poder imaginar que algo es posible y perseguirlo, más allá de lo que esto te puede costar, más allá de la racionalidad que te dice, oye, tienes 6 meses y te puedes gastar 100, y si no lo haces en este tiempo, se ha acabado el proyecto. Nuestra filosofía, pudiendo permitírtelo evidentemente, era nuestro único objetivo es materializar esta visualización, y todo lo demás fluirá subordinadamente a este objetivo. Ferrero Rocher tiene más de 20 patentes tecnológicas. Replicar un Ferrero Rocher es algo tan imposible que fuimos la primera empresa europea a ganar un pleito en China por una imitación de unos chinos. Ferrero Rocher, o sea, lo que es la marca de Ferrero Rocher tiene 20 patentes. O sea, para poder tecnológicas de producción. Ferrero Rocher son 20 patentes tecnológicas. 20 innovaciones tecnológicas que no existían en el estándar de la industria. Y eso solo utiliza Ferrero Rocher. Se comercializa aparte. No, es decir, es como, yo qué sé, vamos a un ejemplo más sencillo para la gente. Es decir, cuando Ferrari empezó a desarrollar los motores V12 no existían. Es decir, tuvieron que invertir en tecnología, crearon un estándar que luego fue el estándar para la industria de la alta competición para décadas. Nosotros
en nuestra pequeña escala, en nuestro nivel, intentamos hacer lo mismo con los productos. Nutella es un producto sencillo en su formulación, sumamente complicado en su producción, porque tienes que respetar unos tiempos, unos parámetros, unos estándares, que normalmente en nuestra industria son mucho más sencillos de lo que nosotros aplicamos. Ahora, evidentemente esto tiene un coste en términos de inversión, pero la posibilidad de que tú crees una base de productos con estas características te da la posibilidad luego de llegar a ser un halo brand. Y cuando llegas a este estatus, normalmente te posicionas en los segmentos de los premium price del mercado, y esto te da capacidad económica y financiera para poder perpetuar, y es un ciclo virtuoso. Entiendo. ¿Y cómo se estructura el portfolio? ¿No? Porque al final has hablado de Nutella, has hablado de Ferrero Rocher, Kinder entiendo que entra ahí también. ¿Cómo se articula un portfolio de marcas con tanta personalidad, los brands, cada una con un público específico, dentro de un grupo como es Ferrero? O sea, ¿qué elementos hay transversales a estas marcas que dices, vale, todo esto es de la misma casa? ¿Y cuáles son esos matices, esas modulaciones individuales en cada una de estas? Mira, de la misma casa lo único que hay es la cultura interna. Nosotros tenemos un concepto que hemos definido históricamente, internamente, de producto empresa. Cada marca, de hecho, es una empresa. Internamente a Ferrero, que es un gran contenedor. De hecho, hasta hace poco, muy poca gente identificaba nuestras marcas con Ferrero. El único producto es Ferrero Rocher porque se llama así, pero muy poca gente sabía que Nutella era de Ferrero. Kinder es una palabra alemana, con lo cual cuando hablabas con la gente te hablaba de una entidad alemana, etcétera, etcétera, y tenemos otras marcas como Tita que la gente pensaba que eran americanas, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué se crea? Porque aislamos de alguna forma el trabajo en las marcas, porque no necesariamente tienes que tener un denominador común que sea un sello de garantía si la entidad de la marca es tan preponderante para poder prescindir de ellos. Esto es algo raro, en realidad, en el panorama, porque todo lo que es Nike, luego tienes los modelos, todo lo que es Ferrari básicamente es Ferrari, luego tienes los modelos, en nuestra casa no. Tenemos entidad propias y esto creo que ha sido una ventaja. Creo que ha sido una ventaja porque nos ha dado libertad para podernos equivocar. Y volvemos a la lección anterior. Si tú fracasas con un modelo de coche, esto afecta tu mother brand de alguna forma. En nuestro caso, los fracasos han sido casi inexistentes, por suerte, pero si hubiera pasado, si hubiera manifestado, no hubiéramos tenido ningún tipo de problema en el sustento de marcas afirmadas. Y esta es otra parte, creo, de nuestro DNA. Saber trabajar de forma transversal, pero respetando la identidad única de cada una de nuestras marcas, que conlleva también a veces a trabajar de forma diferente. Yo no puedo tener la misma mentalización y la misma cultura de una persona que trabaja en una marca Kinder, que habla básicamente a padres, y habla a padres de su valor más preciado, que son los hijos, a una persona que trabaja en Nutella, donde hablas de sentimientos propios, de autoindulgencia, de algo que tiene mucho que ver con las emociones íntimas, a veces ni confesable, de cada individuo. Esto es un tema para mí muy serio, con muy poca atención a nivel de gestión de organización humana, que en mi caso, en mi opinión, en mi experiencia, hace toda la diferencia del mundo. Tiene una cara B este modelo, ¿no? Cuando básicamente son los dos extremos de las posibilidades que nos dan las articulaciones de portfolio, ¿no? La arquitectura de marcas. O te vas a este caso donde cada marca es independiente
y te da esta libertad para equivocarte. La cara B o el coste que tiene es que estás montando una marca desde cero cada vez, ¿no? Sí. Y con lo cual estás renunciando, entre comillas, a ese trasvase de reputación, tanto entre las marcas hijas como para con la marca matriz, ¿no? Que decías que incluso ha sido difícil identificar las marcas del grupo como parte del grupo. No sé si lo habéis hecho de forma explícita últimamente para, bueno, pues también recoger eso que habéis construido, ¿no? En cada una de las marcas y que repercuta de forma positiva en el grupo. Es muy cierto lo que dices, pero me permito de no estar de acuerdo. Por favor. Yo creo que cuando tú trabajas con el objetivo de crear una marca con mucha relevancia, con lo cual con mucho valor para la gente, para la sociedad, tienes que tener la honestidad intelectual de no llevarte ningún hecho especulativo por el nombre que tienes o por el pasado que tienes. Y creo que además esto funciona muy pocas veces. ¿Por qué? Porque si lo haces, crees una cultura que acomoda el pensamiento y el trabajo de la gente. Voy a dos ejemplos de otras empresas para intentar explicarme mejor. La primera es IBM. IBM, empresa, una de las empresas más relevantes del siglo XX, empresa dominante en su sector que llegó a ser la empresa más cotizada del planeta Tierra. Una empresa que llegó a un nivel de presunción tal, somos tan buenos y somos tan bellos, que llegó a ser una especie de ministerio donde ya todo no era posible porque el gran nombre de IBM abría todas las puertas. IBM a finales de entre los 80 y los 90 tenía su presidente el ejecutivo más pagado del planeta Tierra. Esta persona dijo dos cosas que determinaron la muerte de la empresa más grande del siglo XX. El laptop no tiene ningún futuro, porque lo digo yo, que soy el rey. Las redes son herramientas únicamente útiles para los pescadores, porque nadie puede tener una visión mejor de la que tiene IBM. Esto era el sustento de sus afirmaciones. ¿Cómo ha ido a acabar? Todos lo sabemos. IBM hoy es una empresa sumamente marginal al mundo de la tecnología. La otra es Kodak. No sé si la gente lo sabe, las cámaras digitales la inventó en 1975 Steve Sasso, que era un técnico de Kodak, y la presentó a su top management, que la descartó por un hecho de pura comodidad. Es decir, o sea, si esto va a acabar con el negocio de las películas, que es nuestro mainstream a nivel business. Dice, sí, pero esto cambia el estándar, rompe el paradigma. Lo echaron. Se fue a Sony y ¿cómo acabó? Es sumamente conocido. Eso para mí es lo que en la gran mayoría de los casos determina la muerte de las empresas. Considerar que todo lo que tú has hecho en el pasado y todo el mérito que tú has adquirido, lo pueda transferir sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de barrera ética a tus propuestas. Una propuesta tiene que nacer desnuda, tiene que nacer desde cero, porque sabrás que la vas a poder afirmar únicamente si no tiene una entidad de buena familia. No sé si me explico. Y eso porque es importante, una vez más, porque crea una cultura. Crea una manera de pensar, de trabajar y de actuar y de no dar nunca nada por descontado. Y esto nos ha permitido, celebraremos 80 años de existencia en el 2026, creciendo prácticamente a doble dígito en los 80 años de nuestra historia. Se dice pronto. Lo que es. La pregunta entonces para mí sería ¿cómo mantienes el equilibrio entre, porque has dicho que sí que se mantiene esa cultura, ¿no? Que por mucho que
son empresas distintas y que empiezan prácticamente desde cero, la cultura sí que es transversal, ¿no? Esa ambición, bueno, pues el dar por hecho que la calidad del producto no es negociable y que todo empieza ahí. ¿Cómo mantenéis esa consistencia a la hora de trasladar esos patrones culturales a marcas nuevas? Hecho que hay personas que se quedan 40 años en la misma empresa. Es decir, una persona, un manager. ¿Cuál es el legado de un manager? Es decir, el legado de un manager para mí, el legado más importante, es lo que tú consigues transferir al sistema como legado cultural específico. Mira, si quieres entramos un poco al argumento, pero yo desconfío mucho, siempre he desconfiado de esta cultura americana, donde ya te dicen cuando estás en la business school que tienes que cambiar de trabajo cada 6 años y tener por lo menos 8 empresas en tu currículum, si no, no vales nada y no te comerás nada en la vida. Bueno, sí, es una posibilidad. Pero esta posibilidad conlleva una pequeña reflexión que es yo superior al sistema. La posibilidad de que tú tengas un legado de transmisión cultural es yo al servicio del sistema. Y esto lo ves de forma clara en los equipos de alto rendimiento, como pueden ser los equipos de fútbol. Mira, se acaba de jugar la Champions League, donde el Paris Saint-Germain, que es el equipo del mundo que más dinero ha gastado en los últimos 15 años de historia, gana por primera vez Champions League cuando deja de fichar campeones y ficha personas con mucho talento, pero al servicio de una idea, al servicio de un juego colectivo. Esto pasa lo mismo en las organizaciones humanas empresariales. Cuando llega el gran manager de turno con un currículum increíble, donde ha tenido un periodo de permanencia media de no más de 3 años en cada una de las empresas donde ha estado, yo empiezo a temblar. En 3 años, normalmente tienes muy poco tiempo para enterarte de lo que hay y casi no tienes tiempo para hacer algo que haya sido relevante para esta empresa. Solo para darte cuenta que ahí no era, como mucho. Puede ser la posibilidad. Bueno, mira, yo tengo un muy amigo mío que es uno de los grandes CEO del planeta, CEO de una grande industria farmacéutica, que me dijo, tú no has entendido nada. Dice, tú eres una persona muy inteligente, muy buena en lo que haces, pero no has entendido nada. Mira, cuando tú entras en una empresa el primer año no hagas absolutamente nada. Limítate a ver los que hay. En el segundo año, identifica 2 proyectos seguramente ganadores. Da igual que lo hayas pensado tú o no, que sean tuyos. El tercer año empieza a destruir lo que has hecho para que te echen y cobres la indemnización. Y este es un mainstream que si tuviéramos capacidad de leer los currículum con la atención, posiblemente sería un denominador común de muchos managers de primera línea. ¿Esto qué es? No es seguramente una posibilidad de transmisión cultural de valores de empresa. No sé si lo decía de broma o lo decía totalmente en serio. No, lo decía totalmente en serio. Su vida ha sido así. Si tú lees su currículum, ha estado, creo, en 6 de las 10 multinacionales más relevantes del planeta, donde se ha quedado más ha sido 5 años. Yo siempre me pregunto, viendo a mi trabajo, 5 años, ¿qué has hecho? No, es imposible. Por 5 años ha cobrado su stock option, ha cobrado su sueldo hipermillonario y es uno de los managers con gran reputación en el planeta Tierra. Yo he trabajado con él. No me parecía tan bueno, en realidad. No. Estoy sobrenando, seguramente bueno. Pero el sistema premia este tipo de... Sí, pero quizás esto sea el hecho porque las empresas nunca sobreviven a la tercera generación. Quizás eso sea parte determinante del por qué tenemos cada vez más dificultad en crear marca que sean transversales en los tiempos, las generaciones, pudiendo afirmarse siempre de una forma realmente excelente. Porque, repito, nosotros... esto sí lo vemos en algunos sistemas, como en el fútbol. En el fútbol está claro, es decir, si creas una filosofía, un concepto de juego, creas un ciclo. Pero en las empresas esto no lo vemos.
Es algo que a mí me ha llamado siempre mucho la atención. Y de hecho los sistemas funcionan de la misma forma. Cuando tú trabajas a la composición de un equipo, tú necesitas talentos diferentes. Yo no puedo pretender que una persona que tiene una vertiente muy creativa sea una persona ordenada en la gestión. Sus procesos cerebrales son diferentes. Así como no puedo pretender que un buen gestor me dé una contribución creativa excepcional. Pero necesito los dos. Yo creo que sobre todo en las grandes empresas esta es una lección que se ha olvidado desde hace años. Y de hecho, no me parece absolutamente casual que hoy en día es mucho más difícil construir una marca que se afirma, porque hemos perdido lo que es sentido común. Lo que para ser bueno tienes que saber apreciar, tolerar y coordinar la diferencia, y no únicamente comprar currículums excelentes o calificación académica. ¿Dónde crees que está el origen de esto? ¿Es a nivel social? ¿Es a nivel...? Para mí el origen está en el hecho que la función menos profesionalizada que hay en una empresa es la de recursos humanos, siempre. Es decir, no sé por qué recursos humanos, que debería ser una función clave, porque te juegas realmente lo que es tu empresa. Siempre he estado en este lado y lo ves en las entrevistas. Lo primero que te piden es el currículum. Menuda tontería. Yo quiero hablar contigo, quiero saber quién eres, cómo piensas, cómo respiras, si me caes bien, si me caes mal, si te caigo bien, si me caes mal. Luego habrás estudiado en Harvard o habrás estudiado en otro lado, pero esto es secundario. Hablamos de individuos, hablamos de gente a la cual tienes que apostar por años. Yo he trabajado, siempre como profesor invitado, en escuelas de negocio. El filtro es económico, no nos engañemos, no es intelectual. Ya el propio nombre, ¿no? Recursos humanos, ya da pistas. Bueno, ya el hecho que la gente sea identificada como recursos me parece curioso. Pero repito, yo creo que esto es un estadio actual, pasado, presente, pero probablemente no futuro. ¿Por qué no futuro? Porque creo que en el futuro este valor de pertenencia, que para mí es sagrado, no existirá. Pero no existirá. ¿Por qué cambian los valores? ¿Por qué cambian los referentes? Y creo que realmente se trabajará en proyecto buscando la competencia, la capacidad del talento, de forma episódica y juntándolo. Si esto será el futuro, probablemente cambiarán también la regla del juego. Y deberemos volver a reincorporar este tema de tolerancia en la gestión de la diversidad. Y si me permites, te doy un ejemplo que a mí me encantó. Su tema absurdo. Yo vivo en Barcelona. En Barcelona hay un edificio de Gaudí que se llama Casa Batlló, donde hacen un espectáculo de luces que es brutal. En la fachada, etcétera, etcétera. Y casualmente me topé con el responsable de la empresa que ha realizado eso. Y me contaba que este espectáculo ha sido realizado por un designer de luz danés que nunca vio físicamente el sitio. A mí me pareció grave. Digo, ¿cómo lo habéis permitido? Me dice, no. Habla, respira, trabaja en el mundo digital. Para él, esto no es un elemento de ninguna importancia. Esto te da pista para poder empezar a imaginar qué serán las organizaciones humanas en las empresas en el futuro. Trasciende las propias empresas, ¿no? El cortoplacismo en la política, en la inmediatez, en el consumo de contenido. Mira, yo ayer estuve en un acto aquí con varios directivos de otra empresa y todos me decían lo mismo, lo que cuesta encontrar talento joven. Y yo siempre hago la misma reflexión.
lo que cuesta abrir los ojos para ver dónde está el talento. A los viejos como yo. Has hablado antes, lo has mencionado, lo de los equipos de alto rendimiento. Quiero que me cuentes porque tiene mucho que ver con la parte de talento, ¿no? Cuando arrancas este proyecto dentro de Ferrero para montar un equipo de alto rendimiento y os vais a aprender de la NASA. Entre ellos. Entre ellos. Cuéntame más de esto, por favor. Bueno, la premisa es que nosotros, como todas las empresas, ahí por, digamos, cuando empezaron los años 2000, se empezaba a ver caer lo que era la eficacia publicitaria, porque el modelo sumamente practicado era lo de top-down. Yo tengo dinero, ficho una agencia creativa que me dé una idea que pueda ser útil para vender mis productos y luego, como tengo mucho dinero, voy a los medios y inundo con mi mensaje que yo defino. Este modelo empieza en vertical a caer a nivel de eficacia, porque el mundo en la transición digital empiezan las redes sociales, con lo cual cambia totalmente la manera que tiene la comunicación para llegar y para ser creíble, para ser eficaz. De hecho, pasamos de lo que se llama modelo top-down, many to many, donde tú, con tu poder de influencia, si eres increíble, tienes más capacidad que yo en difundir un mensaje, porque tu palabra es más aceptada respecto a la mía, que unilateralmente decide de hablar. Con lo cual a mí y a otras personas se nos encomienda de Houston, tenemos un problema, hacer algo. Y ya el hecho Houston, tenemos un problema, nos hace decantar para el hecho, bueno, ¿quién ha tenido en la historia conocida el problema de tener que conseguir un resultado sin saber de dónde empezar? De hecho, la NASA, si conoces la historia del programa, esta gente un día, por varias razones, deciden de ir a la Luna sin saber cómo hacerlo, porque lo único que existía era un poco de ingeniería articulada por un señor que se llama Von Braun, que como mucho le permitía salir de la estratosfera. Desde ahí, el infinito desconocido. Y lo que aprendimos un poco es eso, que esta gente lo que hizo realmente fue crear organizaciones muy atípicas, donde no habían jefes, habían coordinadores. Pero los coordinadores tenían que tener reglas de juego muy claras. Se respeta, se valora y se experimenta la opinión de cada uno. Y los resultados se consensúan desde la diversidad de opinión y de pensamiento. Esto le permitió llegar a la Luna. Pero no es lo mismo. Si tú ves, si estudiamos también, estuve con Ferran Adrià, que ha revolucionado el mundo de la alta gastronomía a nivel mundial, intentando ver cuál había sido su proceso, porque también Ferran Adrià llegó a una conceptualización anteriormente desconocida con un percurso que no existía. No estaba codificado poder realizar aquellos tipos de productos. Y también entendí lo mismo. Entendí que todo eso nace y es posible únicamente de la confrontación pacífica, nunca agresiva, de la diversidad de opinión. Y de poder ver el percurso que tienes que realizar para llegar a la meta desde más ángulos posible y con la mayor diversidad posible. Esto nos permitió cambiar totalmente lo que es un proceso de construcción de una campaña de comunicación. Antes había el proceso clásico, lo que muchos llaman 360, es decir, tengo un producto, tengo un positioning, me pongo en contacto con una agencia que desarrolle una creatividad y luego ver una agencia de medios que me diga si esto va en Instagram, esto va en televisión, esto va en radio, esto va... Una arquitectura de medios consiguiente. Nosotros dimos la vuelta por completo. ¿Por qué? Porque entendimos
que se había producido una revolución total a nivel casi antropológico para el ser humano. Y lo que había que tener en cuenta no era el elemento consumidor como única descripción y definición a la persona a la cual quieres vender. Comprendimos que esta persona vivía, trabajaba, respiraba y tomaba sus decisiones en 3 dimensiones. La de consumidor, necesito un producto, lo voy a comprar. La de comprador, de shopper, para mí es tan importante cómo llego a comprar este producto, casi como el producto mismo, en muchos casos. Y la tercera, que era más complicada, que es la dimensión de ciudadanía. A la vez que necesito un producto y elijo un percurso para poderlo comprar, pero tengo una conciencia ciudadana y tengo que tener de forma inconsciente, pero segura para mí, que lo que estoy haciendo responde a esta conciencia. Conciencia ciudadana, perdona, a nivel de... Somos seres sociales, más que en el pasado, es decir, lo que antes no era importante, es decir, en marketing, de hecho, los clústeres se identificaban únicamente por vertiente sociodemográfica, pasa a ser muy importante. Estilos de vida, grupos de pertenencias a nivel de valores de la vida, de pensamiento crítico, de todo lo que hoy es mainstream, que por en aquellos años nadie hablaba de eso. Y con lo cual esto cambia de forma completa nuestro trabajo. De hecho, ya la definición del positioning de un producto para nosotros cambia con respecto a las reglas actuales, porque lo primero que hicimos, ¿qué queremos ser? ¿Cuál es el posicionamiento conceptual que queremos afirmar? Ok, vamos a escuchar qué dice la gente. Y vamos a medir la distancia que existe entre lo que nosotros pretendemos decir y lo que la gente en este momento está dispuesta a escuchar. Desde ahí construimos clústeres psicográficos que no únicamente tienen en cuenta que te llames como te llames, que tienes 40 años, que ganes mediamente bien y que vives en Salamanca, ¿no? Cómo respiras, cómo te mueves, qué piensas, cómo participas en los debates sociales, etcétera, etcétera. Desde ahí se crea una primera arquitectura de momentos y lugares claves, key touch points, donde yo puedo impactar a tu subconsciencia de una forma más eficaz respecto a cualquier otra modalidad. Y una vez trazada este tipo de arquitectura, es cuando entramos en contacto con los creadores creativos de contenidos y de lo que sea. ¿Por qué? Porque la comunicación se ha transformado en este proceso en un elemento líquido. Yo no puedo hablar a una persona de 40 años que vive en Salamanca, que tiene pasión para la cultura física y que pasa sus fines de semana en una playa de Denia, la misma forma que le habla a una persona de 40 años que no vive en Salamanca, que vive en Carabanchel, que tiene una vida diaria completamente diferente y con assets valoriales completamente diferentes. Mi lenguaje necesariamente tiene que cambiar para poder vehicular el mismo mensaje. Pero esto no te lo da una agencia creativa si tú no se lo pides. Tú tienes que ser consciente de toda la construcción conceptual para luego tener también capacidad de valorar el valor añadido que la parte creativa te puede otorgar. Y una vez que tienes las varias modalidades creativas preparadas, tener una inteligencia de arquitecturas de medio que tenga en cuenta lo que te he dicho antes. Hay momentos y lugares claves por cada uno. Y si no estás ahí, has perdido el momento. Y la gran lección de la velocidad actual de nuestra sociedad, de nuestro mercado, que si pierdes el momento, no lo recuperas. Y esto las startups deberían aprenderlo de forma muy rápida.
Desarrolla esto, por favor. Bueno, una de las grandes, yo como soy viejo hablo mucho también, asesoro de forma casi siempre gratuita muchas startups y mucha gente joven que se quiere lanzar en aventuras de crear marcas, etcétera, etcétera. Siempre le digo lo mismo, cuando pensáis en vuestra idea de negocio tenéis que tener de forma constante la visión del momento y saber cuándo debéis estar y cómo debéis estar. Y si lo perdéis, lo habéis perdido todo. Llegáis antes, que también pasa mucho. Claro, evidentemente. ¿Cuántas ideas muy buenas se han perdido porque no han llegado cuando tenían que llegar, en el momento que tenían que llegar? No es fácil. No es fácil, pero esta metodología, al fin y al cabo, fue un proceso que creamos y en esto te ayuda mucho. En esto te ayuda mucho porque te da mucho trabajo en la parte previa a todo lo que luego tú materializas, pero es un bagaje de un valor inestimable. Y entiendo que esto afecta también al talento que contratas, al talento que es válido para funcionar en un sistema así, e incluso a las formas de liderazgo que... A la forma de liderazgo seguramente sí, al talento diría menos porque realmente creo que el valor real es la capacidad de poder disponer de talentos diferentes. Esto es un proceso creativo totalmente diferente, si no eres tú y una agencia creativa, eres tú con una parte de sociología aplicada muy profunda, eres tú con una parte de neurociencia, programación neurolingüística muy profunda, eres tú con la parte creativa y luego eres tú con la parte de inteligencia de medios, que pero todo eso lo tiene que haber aprendido y aprendido de forma real y concreta para poderlo aplicar. Si esto que parece mucha teoría, mucha filosofía, luego es un proceso codificado que te llega a hacer cosas como la que hemos hecho. Voy al caso de, creo que es conocido, Ferrero Rocher cada año lanza una campaña de comunicación que se concreta en elegir una localidad de España que luego recibe un premio a nivel de encendido de luces navideño que se ha transformado en, diría, uno de los casos raros de la comunicación. ¿Por qué? Porque esta comunicación incorporaba desde su principio, por una intuición si quieres, pero para mí no era tal, porque realmente surgía de este proceso de entender que una comunicación con capacidad de poder seguir construyendo valor por una marca sumamente afirmada como Ferrero Rocher, tenía que ser un tipo de comunicación participativa. Esto suena raro, que es la comunicación participativa. Bueno, la comunicación participativa es esto. Nosotros lanzamos un contest donde la gente habla de sus pueblos, quiere otorgar valor a sus pueblos, lo hace a través de una plataforma que se llama Ferrero Rocher, con todo el sistema valorial de Rocher, pero lo que está haciendo es hablar de sí mismo. ¿Y qué hace Rocher? Rocher se basa en lo que son valores universales, y el sentimiento de pertenencia a una comunidad, de un pueblo, es un valor universal, totalmente transversal por edad, por condición económica, social, hasta psicográfica, da igual que eres de derecha o de izquierda, tu pueblo es tu pueblo. Y si tú incorporas esto en tu narrativa de marca, tú triunfas, y triunfas de forma brutal. Y de hecho, esta campaña de comunicación, nunca valorada por el mundo de la publicidad, es la campaña que ha recibido más premio por la sociedad. ¿Por qué? Porque esta gente ha podido situar sus pequeñas comunidades en el mapa y ha podido transformar económicamente la vida de su pueblo, porque le generas flujos turísticos, porque cada evento mediático donde pones en juego valores universal llama la atención. Hoy en día esta comunicación, este modelo, es un mecanismo de votación popular donde más de 1 millón de personas se toman la molestia
de ir a votar cada año para elegir. Y es algo que cuesta poco dinero y que tiene dos aspectos fundamentales. No soy yo que hablo, eres tú que hablas, pero hablas de forma absolutamente precisa, pero mucho más honesta y mucho más bien recibida por parte de la gente de los valores de mi marca. Y esto tiene una construcción a nivel de... ¿Y qué papel juega la marca de Ferrero Rocher ahí, en el sentido de por qué esa campaña no podría hacerla nadie más? Yo como modelo no creo que no la podría hacer nadie más. Nosotros fuimos los primeros. Y lo hicimos a través de Ferrero Rocher porque Ferrero Rocher, cuando empezamos hace 13 años, se dice rápido, una comunicación que dura 13 años, en el 2025 los publicitarios tendrían que mirársela seriamente. Sigue funcionando y mejora cada año más. ¿Qué era Ferrero Rocher? Ferrero Rocher era un producto de elevadísima penetración, que lo que transmitía era fiesta y Navidad, ¿vale? Con lo cual era un asset valorial muy cómodo, tanto en un ámbito de intimidad familiar, nos reunimos, como en un ámbito de relación social. Te regalo el Ferrero Rocher. Si jugamos en este nivel de emoción de la gente, el hecho de poder transferir, y estos son emociones, una vez más, universales, son valores universales, quizás nuestra esperanza de poder hacer algo basado sobre estos valores universales hubiera podido darnos una dimensión diferente. Y de hecho, Ferrero Rocher hoy es mucho más de lo que era cuando nosotros empezamos. Si tú ves las 5 dimensiones de la brand equity de Ferrero Rocher, mejoran de forma espectacular, porque es una marca que ha conseguido un nivel de aceptación, de credibilidad, de fortaleza, de valor emocional en mi bagaje emocional como individuo y como comunidad que antes no tenía. Yo diría que Ferrero Rocher, a raíz de este tipo de comunicación, es hoy, de nuestro portfolio de marcas locales, no mundiales, la más defendida. De hecho, esta es una de nuestras best case history mundial. Nadie lo sabe, pero nosotros tenemos... Nadie lo sabe, no, sí, nosotros lo sabemos, pero es una cosa curiosa, es decir, los países latinos son países donde se consuma poco chocolate, con respecto a otros países. Sin embargo, Ferrero Rocher tiene el nivel de consumo per cápita más alto del planeta Tierra, en España y Portugal. ¿Alguna razón habrá? Mi personal valoración es que todo radica en eso, en el haber adoptado y haber dotado esta marca de una posibilidad de contribución a la equity de elementos que hoy son absolutamente vehiculares a nivel de transmisión de valores en la actualidad. Me parece que es algo que es imposible que funcione si no hay una coordinación y alineación entre absolutamente todas las piezas del sistema, desde el primero hasta el último. O sea, que lo cuentes tú, pues me lo espero, que tú lo tengas muy claro. Pero ¿cómo hacéis para coordinar, para que cale toda esta filosofía, toda esta visión, toda esta estructura al final de la marca en toda la cadena, ¿no? En todo el equipo, desde el último operario que se acaba de incorporar en una cadena de producción hasta, evidentemente, directivos y... Volvemos al punto recurrente. Es decir, hablabas de la universidad que tenéis. Sí, tenemos también la universidad interna, la Ferrero University, donde intentemos de forma codificada hacer esta transmisión cultural. Y quién son los docentes, no son profesores de Harvard, de Stanford o de cualquier business school relevante.
Es gente como yo que lleva 30 y 40 años en la empresa. Es la plataforma útil en el mundo digital para que yo pueda hablar de estos valores a una persona que está en Australia, a una persona que está en Estados Unidos, a una persona que está en Sudáfrica, a una persona que está en España. Esto es, y luego es lo que respiras cada día. Mira, yo hoy me ocupo de comunicación corporativa, relaciones institucionales. Sí, esto es lo que pone en mi tarjeta de visita. Y en realidad me ocupo de todo. ¿Por qué? Porque tengo el patrimonio cultural necesario para poderte únicamente asesorar sin imponerte nada, apoyar en el momento que tú me expreses una duda o me pidas cómo lo enfocarías. Esto a mi empresa se respira mucho. No es que se respira mucho, es algo que es parte de nuestra organización. Y es lo que nos permite poder seguir. Tengo muchas ganas de hacerte una pregunta que vamos a dejar para el final, cuando se termine de grabar el capítulo en abierto. Y siempre hacemos una pregunta que luego queda para los suscriptores, que tendrá que ver con esta parte de la consistencia y la coherencia, ¿no? Porque sé que tomáis decisiones poco intuitivas. Vamos a ir terminando lo que es la conversación pública, por así decirlo. Porque podría estar otra hora más hablando contigo. Lo que pasa es que, bueno, creo que está tan claro qué es lo que estás transmitiendo. Mira, déjame añadir una cosa, si puede ser útil para la gente que luego nos escuchará. El pensamiento lateral se define así porque es el pensamiento no intuitivo. Pero si tenemos la humildad de únicamente ver lo que ha pasado en toda la historia de la humanidad, cualquier avance que la humanidad ha conseguido ha sido por aplicación de pensamiento lateral. Esta es una lección sencilla. Si la formulas, la verbalizas, ¿por qué tenemos tanta dificultad a aplicarla en la vida real? Yo creo que el sistema no acompaña, ¿no? Al final, yo esto lo hablo mucho, ¿no? Yo soy muy fan de contratar a gente, por supuesto no sé lo que ha estudiado nadie de los que trabajan en Soluble, y gente que se dice generalistas, ¿no? O sea, aquí en España al menos hay un chascarrillo que se dice que los arquitectos entienden de todo y no saben de nada. Se dice como insulto y a mí me parece un halago. O sea, yo creo que realmente es donde están los motores de la innovación, de la sociedad, del progreso, ¿no? De saber qué cosas puedes descontextualizar, qué aprendizajes te puedes llevar de una área a otra. Pero todo el mercado va en otra dirección completamente distinta, ¿no? Te intentan formar en la sobreespecialización porque es lo que más escala, porque es lo más eficiente a nivel económico, de nuevo, la economía como driver. La manera de buscar estos perfiles generalistas, me pregunta mucha gente, oye, ¿cómo contrato? Necesito a alguien de operaciones, ¿no? Que operaciones es una cosa distinta en cada sitio. ¿Dónde lo encuentro? Suerte con eso. Nosotros, la gente, al final, pues hay sitios donde buscar este tipo de perfiles que aparte viven con el sufrimiento de no ser especialistas, ¿no? Que es gente que no encaja en el sistema, porque creo que el sistema empuja esto. Desde la oferta formativa hasta el mercado laboral, ¿no? Oye, ¿cómo te postulas a una posición y cómo se publica? Nosotros hemos tenido muchísimos problemas para ponerle nombres a las ofertas de trabajo. O sea, ¿qué estamos buscando? Tengo que encontrar algo que se entienda, que el mercado lo acepte y luego ya veré lo que acaba haciendo esa persona, ¿no? Ya le explicaré cuando llegue. Yo creo que no ayuda el panorama a este pensamiento lateral y por eso es tan importante que marcas como Ferrero, que compañías con tanta trascendencia, jolín, lo tenga tan integrado en su cultura, ¿no? Y que realmente lo premie, lo fomente y lo divulgue. Así que en ese sentido, gracias por la parte que nos toca como miembro de la sociedad. No sé, es algo que a mí me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo porque lo que vemos en realidad va siempre en otra dirección. Es decir, lo que han creado grandes empresas lo han hecho desde una intuición absolutamente no lógica y no visible. Hasta lo que han gestionado bien lo han hecho de esta forma. Volvemos a lo mismo, yo creo, y tienes razón, tenemos unos errores de bulto que siguen ahí y que parece que no se corrigen. Para mí,
uno de los más grandes en mi pequeña parcela profesional, es que ¿quién acaba trabajando en marketing? Normalmente, en el 95% de los casos, una persona que se ha calificado en administración empresarial. Perfecto. ¿Cuál es el valor añadido que normalmente un departamento de marketing? Hay muchos, pero el más relevante. Probablemente lo que tú harás en términos de comunicación, porque es lo que acaba definiendo la equity de tu marca. La comunicación es una materia sociológica, no es una materia económica. Si me rompo una pierna, voy a ver un traumatólogo, no voy a ver un urólogo. ¿Por qué en el mundo de las empresas algo tan sumamente claro se transforma en un error de bulto constante? El motor es el erróneo. A nosotros nos pasa mucho, ¿no? Una de las primeras preguntas que nos hacen siempre cuando vamos a empezar a trabajar con alguien es ¿qué retorno se espera de esto, no? Es como, ostras, me encantaría decirte un número concreto, pero a lo mejor no ese no es el foco, a lo mejor no es la prioridad el poder decirte que tienes que medir de forma súper precisa. A lo mejor tenemos que utilizar otros criterios, otros códigos para hablar de esto. Yo creo que sí, y creo que cierta revolución ética vendrá bien. El mundo occidental, por lo menos a partir de los años 80, ha sido un dominio exclusivo del pensamiento económico financiero especulativo. Y esto ha acabado determinando probablemente lo que hoy somos, con todas las limitaciones y las incertidumbres que nosotros tenemos. Y vuelvo a lo que he dicho al principio, que es una afirmación psicológica. Lo que hace quien tiene una forma mentis especulativa económica financiera es siempre el yo superior al sistema, porque yo maximizo el ratio, porque yo lidero, y lo hago siempre y solo en el presente. La humanidad, para poderse perpetuar en la evolución positiva, necesita un pensamiento diferente. Yo al servicio de la casa común. Y da igual si el ratio en el presente no sea el mejor alcanzable, pero es el ratio que permite tener un ratio mejor en el futuro. Las empresas que tienen, y muchos no tienen otra posibilidad, pero este esquema tan rígido, económico-financiero, que acaba determinando un perímetro donde el error no es sencillamente posible, acaba determinando el error total del sistema. ¿Crees que cambiará esto a corto plazo? No sé si cambiará, pero sé que las empresas, las marcas y las personas que se afirmarán, seguramente, no serán de este estilo. Para terminar, has hablado de algo que me parece fundamental y creo que cose muy bien lo que podría ser el titular de esta charla, que es el legado. ¿Qué legado te gustaría dejar a ti en Ferrero? Mira, un legado de respeto en la honestidad y básicamente intelectual, y en el esfuerzo constante por la pasión de hacer cosas, permitiéndote el lujo de equivocarte, porque la mejor lección que tú puedes tener siempre surge de la equivocación, nunca del éxito. Poderse equivocar de una forma protegida, de una forma... no vamos a morir en el intento, es la única posibilidad que tenemos para mejorar y para hacerlo mejor. Yo quisiera dejar me gustaría poder legar este legado, y luego sí, un legado de honestidad ética intelectual, porque en el mundo managerial no es precisamente un valor que sobra. Probablemente ya lo hayas hecho.
No lo sé. Pues oye, muchísimas gracias, Franco. O sea, Gracias ha sido a un vosotros. verdaderísimo placer. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta charla porque me Con he traído las vosotros, tarjetas y me han quedado a la mitad por mirar. Porque he estado embobado. Muchísimas gracias, de verdad. Mi nombre es Ismael Barros y hasta aquí este episodio de The Big Brand Club, el podcast con líderes de grandes marcas coproducido por Soluble e Iberian Media. Escúchanos en tu plataforma favorita y suscríbete en la web para acceder a contenido exclusivo. Si crees que alguien más debería escucharnos, comenta, dale like y comparte. Hasta el próximo episodio.